Señor, muchas gracias te damos esta noche porque tú estás con cada uno de nosotros. Pedimos que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas quedarte con cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo quien pueda hacernos entender lo que nosotros hemos de estudiar esta noche. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, hermanos, nos detuvimos a hablar un poquito acerca de Daniel, unas partes de Daniel 7, y nos detuvimos a hablar acerca de unas partes del capítulo 8 de Daniel. La lectura de Daniel 7 y la lectura de Daniel 8 acerca del cuerno pequeño fueron lecturas impresionantes porque nos mostraron el apogeo de la Edad Media, del poder apóstata que se levantó contra Dios. Y esta noche tendríamos que ver el capítulo, las partes más relevantes del capítulo 9 de Daniel. No obstante, hermanos, voy a saltarme esa parte de Daniel 9 y la voy a presentar el día de mañana en el sermón de la mañana. Así que el día de mañana yo voy a presentar el sermón basado en el capítulo 9 de Daniel y voy a dar una explicación acerca del santuario celestial, cómo se desarrolla, qué es lo que sucede, qué implicaciones hay. Voy a presentar cada uno de los detalles que presenta Daniel capítulo 9. Ahora vamos a ver un poco, hermanos, acerca de Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Voy a ver dos partes importantes y vamos a ver en el capítulo 11 y 12, vamos a ver el desenlace, vamos a ver el desenlace final, vamos a ver el fin del gran conflicto, vamos a ver cómo el fin del gran conflicto se desarrolla y cómo ese gran conflicto muy pronto terminará. ¿Qué poderes están involucrados y cuál es el poder más grande o el poder más fuerte de todos que se mantuvo por largo tiempo y que guerreó contra los santos del Altísimo otra vez? Así que yo voy a presentar algunas partes de Daniel 11 y Daniel 12. Vamos a ver alguna tabla que aparece ahí, hermanos, en la folleto de estudio que usted tiene. Y primero vamos a ir a la Biblia, hermanos, allá a Daniel capítulo 11, versículo 2 al 4. Daniel 11 del 2 al 4. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Daniel 11, 2 al 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Ya la tienen, hermanos? Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será más sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos, dice la palabra de Dios. Quisiera detenerme en la primera parte del capítulo 11 de Daniel, hermanos, para decirles en primer lugar que los primeros 4 versículos del capítulo 11 de Daniel está presentando los aspectos relevantes a la última parte del reino de Persia y del reino de Grecia, y el versículo 4 presenta con el 5 algunos elementos del reino de Roma como reinos ya finalizados. Aquí hay un cambio de panorama, hermanos, hay un cambio de escenario. En este cambio de escenario hay algo bien importante. Si ustedes miran, ya no aparece el metal de oro, ya no aparece el león, ya no aparece otros elementos que tienen que ver con Babilonia. Ya Babilonia, para esta época, la Biblia me enseña, me dice esta noche, que para el capítulo 11, Babilonia es historia y es ceniza en la historia. Ya ha pasado Babilonia, ya no existe en Daniel 11. En Daniel 11 se está respirando las últimas partecitas de
el capítulo se está respirando las últimas partecitas del reino de Persia. Está presentando lo último, los primeros 3 o 4 versículos de Daniel 11, está presentando el final del reino de Medo-Persia, hermanos. Está presentando al reino de Grecia también, y lo está presentando como un reino pasajero. Lo está presentando como una potencia grande, pero que este reino de Grecia desapareció rápido del escenario de la historia. Aun cuando quiso helenizar al mundo, y su cultura fue tan enorme que incluso, hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, en Israel se hablaba el idioma griego y el hebreo como lenguas y el latín. Y el idioma griego ejerció tanta influencia, como yo les decía una noche de estas, que muchas de las palabras que utilizamos tienen raíces griegas. Es más, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con partes de arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando usted estudia el griego, usted mira el griego, se da cuenta de que el griego es tan rico en significado que una palabra puede tener muchos significados, una riqueza de idiomas realmente el griego, hermanos. Usted puede estudiar el alefato hoy y ya mañana ya está leyendo griego, es fácil. El problema es cuando uno llega a la gramática griega, ese es lo complicado. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que habrán 3 reyes. Estos 3 reyes, dice la Biblia, que son de origen persa. El primero de estos reyes, la historia me dice que es uno llamado Cambises. El segundo, la historia me dice que es un hombre llamado Darío. El tercero, la historia me dice que es Jerjes. Este Jerjes es el mismo Asuero del libro de Esther, el que se casó con Esther, es el mismo. Por eso que la Biblia dice, no, habrán 3 reyes de Persia. Estos 3 reyes ya van pasando, pero después de estos 3 reyes de Persia habrá un rey todavía, dice. Este rey que habrá todavía va a dominar un buen tiempo, pero este se va a hacer de grandes riquezas. Y la historia me dice, hermanos, que uno de los reyes más ricos y más poderosos que ha existido es este hombre llamado Artajerjes. Este hombre llamado Artajerjes, hermanos, juega un papel importante en la profecía bíblica, como vamos a ver mañana. Este hombre llamado Artajerjes es un hombre, era un rey que se hizo de tantas riquezas que se llegó a considerar que había sido uno de los hombres más importantes, uno de los reyes más feroces que había tenido el imperio Persia. Con Artajerjes, algunos le llaman Artajerjes el Grande, pero con Artajerjes desaparece del escenario el imperio Persia. El imperio Medo-Persia llega a su fin, se levanta entonces Grecia, pero el versículo 5 de Daniel 11 cambia de escenario y parece que ya no se habla de Medo-Persia, bueno, ya no se hablaba de Babilonia, ya no se habla del 5 en adelante, ya no se habla de Medo-Persia, del versículo 5 en adelante ya no se habla de Grecia. Del 5 en adelante ya no se habla de Roma imperial, hermanos, sino que la Biblia cambia ciertos elementos para poder ponerle símbolo para que el pueblo de Dios no fuese amenazado hasta ser destruido. Entonces aparecen 2 poderes que la Biblia les da nombre. Y esos 2 poderes que la Biblia les da nombre es que a uno de ellos se lo llama el reino del norte y al otro lo llama el reino del sur, dice la Biblia, hermanos. Así que allá aparecen 2 poderes. Aparece el poder del sur y aparece el poder del norte. Ya vamos a ver qué significa, cuál es el símbolo. Ahora que aparecen esos 2 poderes a lo largo del versículo 5 hasta terminar el capítulo 11, el poder del sur con el poder del norte se mantienen en una guerra constante hasta el tiempo que es quitado el reino del norte y el reino del norte es destruido, según la Biblia, hermanos. Es decir, el reino del sur con el reino del norte es un reino que se ha mantenido en guerra, que se han mantenido en guerra. No se han llevado, no se han conciliado, y ya vamos a ver por qué.
Ahora que el reino del norte y el reino del sur están en guerra, entonces hay algo bien importante. Para finalizar esta parte, Artajerjes es quien marca el punto de partida de las profecías de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. ¿Quién es el que marca el inicio de la profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas? No se le olvide, Artajerjes. Artajerjes es el que arranca la profecía de las 70 semanas y es el que arranca la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, a esto, hermanos, permítame presentarle esta tabla a continuación. Como resumen del capítulo 11. En el capítulo 11, nosotros tenemos entonces del versículo 2 en adelante las naciones, pero me interesa más del 4 en adelante, el norte contra el sur. En el versículo 2 aparece Persia. En el versículo 3 y 4 aparece Grecia. Pero en el 5 desaparece, en el 4 aparece Roma. Del 5 al 39 aparece un conflicto entre el norte y el sur. Fíjense, hermanos, que es bien importante, estos dos reinos son bien importantes. Generalmente, cuando se habla de profecía en las iglesias, generalmente el capítulo 11 casi no se toca del libro de Daniel, ¿no es cierto? Se toca más del capítulo 1 en adelante, pero nos quedamos hasta el capítulo 9. Pero el capítulo 11 raras veces le damos la importancia que debe de tener. Pero si nosotros venimos detenidamente, vemos cada detalle del capítulo 11 de Daniel, el capítulo 11 es clave para entender el tiempo en el cual vivimos. Es tan clave para entender el tiempo en el cual vivimos que la Biblia, hermanos, en el capítulo 11 se le dan ¿cuántos versículos de importancia, hermanos? ¿Cuántos versículos de importancia se le dan? 34 versículos de importancia al reino del norte y al reino del sur. ¿Por qué tantos versículos para el reino del norte y el reino del sur? Esto significa de que el reino del norte y el reino del sur son claves en la interpretación profética, hermanos. El reino del sur y el reino del norte son tan claves para entender la profecía, porque si nosotros entendemos bien cuál es el paralelismo del reino del norte con lo que aparece en Daniel 7 y en Daniel 8, hermanos, vamos a entender que los tiempos que estamos viviendo son precisamente los tiempos del versículo 39, del versículo 5 al versículo 39. Estamos viviendo prácticamente esos 34 textos que la Biblia presenta. Más adelante, en el capítulo 12, aparece un juego de palabras y aparecen algunas fechas que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver cuándo arrancaron, cuándo terminan y qué pasó cuando arrancaron. ¿Qué es lo que sucedió cuando arrancaron? ¿Qué sucede cuando termina también? Y cómo nosotros jugamos un papel importante en la profecía bíblica de Daniel 11 y Daniel 12, como lo presenta la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, esto es clave, hermanos, porque debe agregarse que el poder del norte descrito en Daniel 11 tiene mucho en común con el cuerno pequeño. Ya voy entrando al versículo 5, hermanos. El poder del norte de Daniel 11 tiene mucho en común con el cuerno pequeño. Las similitudes lingüísticas nos dicen en última instancia que el reino del norte y el cuerno pequeño son el mismo poder, como vamos a ver a continuación. Voy a repetir otra vez. Las similitudes lingüísticas nos dicen de que el reino del norte y el cuerno pequeño son una misma cosa. Eso es lo que nos están diciendo. Todo lo que usted mira, todo lo que usted lee del cuerno pequeño, todo lo que usted mira, todo lo que usted lee del poder del norte, son uno mismo en la Biblia en el capítulo 11 de Daniel. Aun cuando el capítulo 11 de Daniel ha sido uno de los capítulos quizás un tanto más discutidos, y el capítulo 11 se ha prestado para muchas interpretaciones, hermanos. Yo consideraría, a la luz de lo estudiado,
que lo que aparece en Daniel 11 del poder del norte es el mismo poder del cuerno pequeño, y tengo mis varias razones para creerlas, que yo se las voy a mostrar esta noche. Vamos a ir a la Biblia, vamos a Daniel otra vez, Daniel 11, versículo 20, vamos a ir ahorita. Daniel 11, 20. Daniel 11, 20, ¿ya lo tienen, hermanos? No cierre su Biblia en Daniel porque vamos a regresar. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. El versículo 20 aparece como que ya hubo una paréntesis profético, hermanos, y como que está repitiendo las últimas partecitas de Roma. El que hizo pasar el tributo, hermanos, por la gloria, el que hizo pasar un tributo por el reino y recibir la gloria del reino, la Biblia dice que fue Augusto César en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que hizo un censo? Que María y José tuvieron que subir allá a Belén, si no estoy equivocado. Tuvieron que subir a Belén a empadronarse, porque se hablaba de este hombre que iba a pasar un censo. Iba a pasar un censo por el pueblo, versículo 20. A la misma vez que iba a pasar el censo, este hombre estaba pasando el censo porque quería ponerle más tributos al mundo. Quería ponerle más tributos, más impuestos al mundo. Y entonces Augusto César hizo pasar un censo para ponerle más tributos al pueblo. Pero mire lo que dice el 21. El 20 dice que en pocos días será muerto, dice, aunque no con ira ni en batalla. La historia corrobora de que Augusto César murió de enfermedad natural y no murió en batalla ni lo asesinaron. Solo que la historia registra. Verso 21. Pero después de este ocupará su lugar un hombre despreciable. Aquí voy a detenerme un momento porque la profecía cambia drásticamente, hermanos, comparado con el Augusto César anterior que representaba al Imperio Romano. Aquí la profecía cambia drásticamente, le da un giro casi de 180 grados, un giro completo. Ocupará su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como por inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Oiga que aparece el príncipe otra vez, de ayer, junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor. ¿Con cuánta gente dice la Biblia? Con poquita gente. Este no necesita tanta gente para la batalla, necesita poquita gente nada más. Saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz y en abundancia. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor con gran ejército contra el rey del sur. El rey del sur se empeñará en guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá, porque le harán traición al reino del sur. Aún los que coman de sus manjares lo quebrantarán. Su ejército será destruido y muchos caerán muertos. En su corazón estos dos reyes tramarán hacer el mal. Sentados a una misma mesa, se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Él volverá a su tierra con grandes riquezas y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. La última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves del Quitín, y él se entristecerá y retrocederá. Se enojará contra el pacto santo y
y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y ¿qué cosa? Y la fortaleza. Quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautiverios y en despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y blanqueados hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey del norte hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo lo que se llama Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del mismo modo de sus padres, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, dice la palabra de Dios. Vamos a detenernos un momento ahí con la lectura y terminar esa lectura del versículo 11 para explicar algunos detalles. Cuando dicen del amor de las mujeres, hermanos, yo tengo un sermón que habla solo de ese versículo. La traducción más literal que tiene el hebreo, hermanos, es ni del amado de las mujeres, no del amor de las mujeres, ni del amado de las mujeres. En el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia siempre, al amado de las mujeres, la Biblia siempre da a entender de que era Jesús, porque a Jesús se le conoce en la Biblia como el deseado de todas las gentes. Cualquier mujer quería ser madre del Mesías. Cualquier mujer quería ser la depositaria, quería recibir esa bendición. Por eso que cuando en Israel nacía una niña, la gente lloraba y había tristeza cuando nacía una hembra. Pero cuando nacía un varón, había alegría porque le decían, puede ser que tú seas la madre del deseado de todas las gentes. Así que la mayoría de comentadores bíblicos dicen que cuando dice que no hará caso del amor de las mujeres, está significando del amado de las mujeres, que es Jesucristo, una referencia a Jesús por el deseo que cualquier mujer tenía de ser la madre del Mesías. Ahora, vale la pena que consideremos los detalles que yo le mencionaba, hermanos. Yo creo que la letra está muy pequeñita, no van a poder verla todos. Similitudes del reino del norte con el cuerno pequeño. Aquí vienen las similitudes. Voy a mostrarle las similitudes que tiene. Primero, el reino del norte desafía a Dios y procura usurparlo. Eso es lo que dicen los versículos que acabamos de leer. El reino del norte desafía a Dios, se ensalza sobre todo lo que se llama, ¿qué dijimos? Dios. En el capítulo 8, el cuerno pequeño se levanta contra las huestes celestiales, contra el príncipe de los príncipes, dice la Biblia. Así que tiene similitudes, el cuerno pequeño y el reino del norte tiene similitudes. Se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, se engrandece sobre todo lo que se llama Dios. Segundo, el rey del norte profana el santuario y abroga el sacrificio diario, mientras que en Daniel 8, el cuerno pequeño profana el santuario y quita los sacrificios diarios, dice la Biblia, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes los que vinieron ayer que mirábamos que el cuerno pequeño quitaba la continuidad? Y el poder del norte quita la continuidad también. El tercero, el rey del norte se establece en la tierra gloriosa, una expresión que simboliza a Palestina, y ataca al pacto santo. El cuerno pequeño crece hacia la tierra gloriosa y destruye al pueblo de los santos, decía Daniel 8:24 ayer. Hay similitud entre el reino del norte y el reino del sur, tiene grandes similitudes. Punto 4. Al igual que el rey del norte, el cuerno pequeño del capítulo 8 sale del norte también. ¿Sí? Punto 5. El rey del norte y el cuerno pequeño mueren iguales. El rey del norte llega a su fin sin recibir la ayuda de nadie, mientras el cuerno pequeño
será quebrantado, dice Daniel 8:25, dice, será quebrantado aunque no por mano humana. Punto número 6, finalmente abarcan los mismos periodos de tiempo que se extienden de la caída del Imperio Romano hasta el tiempo del fin. Este es un poder que goza de reconocimiento político y ejerce prerrogativas divinas. Eso es lo que nos está diciendo Daniel 11 también. Así que, mis amados hermanos, Daniel 11, que habla del reino del norte, y el cuerno pequeño de Daniel 8, que aparece en Daniel 8 y en algunas porciones de Daniel 7, del 24 al 25, entonces esto indica de que el reino del norte que aparece en Daniel 11 y el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 son el mismo poder que aparece, hermanos. Son el mismo poder. Eso es lo que la Biblia nos dice. Usted puede ir, leer detenidamente el capítulo 11. Aparece la misma descripción que hace del cuerno pequeño. Así que la referencia entonces, hermanos, es grande. Por eso que ahora aparece el reino del norte, tiene una representación espiritual. El reino del norte tiene una representación espiritual. Jeremías 1:14 dice que del norte se soltará el mal. Ahí están los textos si usted los quiere copiar. Isaías 14:13 y 14 dice que los males venían del lado del norte también. Jeremías 41:25-26 dice, yo castigo a Amón, dios de Tebas, que quedaban allá en el norte también. Cuando en la Biblia se habla del rey del norte, cuando en el Antiguo Testamento se habla del norte, hermanos, el norte en la Biblia siempre tiene una representación espiritual. Esto indica que si el norte en la Biblia tiene una representación espiritual, si el reino del norte en la Biblia tiene una representación espiritual, el poder del cual está describiendo la Biblia de Daniel 8 del cuerno pequeño y Daniel 11 que aparece el reino del norte, eso significa que son poderes espirituales, son dos poderes religiosos. Son dos poderes religiosos. No son poderes tan como se presentan allá a Babilonia, como se presenta a Medo-Persia, como se presenta a Grecia y como se presenta a Roma. La Biblia me dice que son poderes religiosos, son poderes espirituales, siendo tanto así que este poder del rey del norte, que es el mismo poder del cuerno pequeño, dice la Biblia que gana la batalla ¿con cuánta gente? Con poca gente. ¿Sí? Mientras que los que nosotros vemos allá en la parte, en los reinos pasados, ¿con cuánta gente ganaban la batalla? Con bastante. ¿Sí? Si usted mira el reino de Medo-Persia, hermanos, a Babilonia la sitiaron durante meses, años, hasta que tuvieron que secar el río Éufrates, dice la historia. Secaron el río, desviaron el río, ahí pasaba el muro encima, el muro pasaba encima del río. Y para entrar a la ciudad, como era tan fortificada, entonces tuvieron que secar el río. Y entonces los soldados entraron a medianoche por el río y conquistaron Babilonia y la destruyeron. ¿Sí? Y trasladaron su capital para Susa. Si nosotros vemos el reino de Grecia, es igual. Los romanos vinieron, hermanos, y entonces en la batalla que se hizo, se habla de un famoso caballo de Troya. No sé si ustedes han escuchado. ¿Sí? El famoso caballo de Troya es aquel que dejaron allá a la par del mar. Salieron los griegos y vieron que toda la gente se había ido. Entonces metieron al caballo de Troya para adorarlo, pero no se dieron cuenta que adentro del caballo de Troya iban los guerreros para asaltar la ciudad y así la destruyeron. Se utilizó gente, se utilizó armas. Eso era sanguinario, estos imperios que la Biblia mostraba. Pero este reino del norte es un reino diferente, porque da a entender la Biblia de que es un reino espiritual, dice la Biblia. Es un reino religioso que guerrea contra el reino del sur y trata o le hace la guerra a los santos del Altísimo. Y allá en el capítulo 8 aparecía que los vencía, y en el capítulo 11 aparece que los vence también. Hay una guerra contra ellos.
Hay una guerra contra el pueblo de Dios. Hace algunos años escuché una historia, hermanos, que un pastor contaba. Y él decía que un herrero tenía un niño pequeño y alguien le tenía envidia al guerrero. Y un día llegó y le dijo: mira, yo te tengo envidia porque tienes tantas cosas. Y entonces el guerrero lo retó a una lucha, a un duelo. Y él le dijo: yo nunca me voy a enfrentar a ti. Y entonces la historia dice que pasaron los años y el niño había crecido un poquito, a la edad como de 14 años. El hombre que le tenía envidia al herrero vino y le hizo una emboscada al niño que tenía 15 años, el muchacho de 15 años, cuando venía de la escuela. Cuando el herrero fue, lo encontró muerto. Y entonces el herrero se dio cuenta rápido quién había sido. Fue donde él y entonces le preguntó: ¿por qué no lo hiciste conmigo? Si la batalla y el duelo era conmigo tenías que haber luchado, pero no con mi hijo que solo tenía 15 años. Entonces el hombre le respondió: si yo me enfrentaba a ti, no podía vencerte, porque eres un hombre fuerte y poderoso. Pero si yo me enfrentaba a alguien más indefenso que tú, entonces podía lastimarte. Lo mismo sucede, hermanos, con el pueblo de Dios en la tierra. El diablo sabe, dice la Biblia en Apocalipsis, que le queda ¿cuánto tiempo? Le queda poco tiempo, dice la Biblia. Y como sabe que no puede ir a una lucha frontal contra Dios porque es poderoso, hermanos, entonces viene a hacerle guerra ¿a quién? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Sí. Viene a hacerle guerra al pueblo de Dios. Conoce nuestra naturaleza, sabe nuestras luchas, sabe que desde que entró el pecado el ser humano es débil y es frágil. Y entonces viene a hacernos la guerra el enemigo y estamos aquí. Pero muy pronto, hermanos, el Dios de los cielos va a intervenir en la historia de este mundo para destruir al poder del norte, que es el mismo cuerno pequeño. Y la Biblia dice que será quebrantado no por mano humana. La victoria para esta iglesia está asegurada. Dios va a vencer finalmente, hermanos. Así que, hermanos queridos, hay un vínculo entre Babilonia y el norte. El dios de Baal habitaba en el norte. Siempre trae alusiones religiosas cuando se habla del norte, pero cambia cuando se habla del sur. Por ejemplo, aquí, miren, hermanos, vamos ahorita a hacer una comparación con el reino del sur, porque dice que el reino del norte guerrea ¿contra qué reino? Contra el reino del sur, eso dice la Biblia, Daniel 11. El reino del sur tiene una representación del poder humano sin Dios. En otras palabras, hermanos, el reino del sur representa el poder civil o el poder humano sin Dios. Egipto, ¿dónde quedaba Egipto en la geografía? ¿Dónde queda Egipto? En el sur. Egipto queda en el sur. En la geografía, Egipto queda en el sur. Y la Biblia menciona que en Éxodo 5:2, entonces cuando Moisés llega donde Faraón y le dice: Jehová, el yo soy, dice que dejes ir a su pueblo. Entonces, ¿qué responde Faraón? ¿Qué responde Faraón cuando Moisés le dice: mira, yo soy, dice que dejes ir a su pueblo? ¿Qué le responde Faraón? ¿Quién es Jehová? Sí. Es un poder ateo. El sur es un poder ateo, representa un poder ateo siempre. ¿Quién es Jehová? Dice, para que yo deje ir a Israel. Te voy a dar chance para que vayas 3 días. Pero solo pueden ir ustedes, sus niños y sus bestias se quedarán aquí. ¿Y qué le dice a Moisés? Si no vamos nosotros con nuestros niños y nuestros animales, no salimos de aquí. Y después vuelve a llegar otra vez después de esa plaga y le dice: el yo soy, dice que deje ir a su pueblo. ¿Y qué responde Faraón otra vez? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? El libro de Isaías 31 del 1 al 3 dice: y los egipcios hombres son y no Dios. ¿Sí? Egipto, que queda allá en el sur, hermanos, es una representación del poder ateo o el poder secular. En otras palabras, es una representación del poder humano sin Dios.
Ahora voy a decirles algo, hermanos. Miren lo que les voy a decir ahorita. Por un lado tenemos el norte, el poder del norte, que representa el poder religioso que se esfuerza por usurpar a Dios, mientras que por otro lado tenemos al poder del sur, que tolera los esfuerzos humanos, que rechazan a Dios y tienen fe en la humanidad. El poder religioso de la Iglesia Católica siempre guerreó con el poder civil durante 1200 años. Durante toda la época medieval siempre vemos al poder religioso haciendo pacto con los reyes de la tierra para poder sobrevivir. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en Daniel 11. La guerra, la lucha que tuvo el reino del norte con el reino del sur fue tan enorme que el reino del norte, que representa el sistema papal, el poder religioso papal, una falsa religión corrompida, eso nos enseña a nosotros que ese poder religioso se mantuvo haciendo pacto con los poderes civiles y con los reyes de la tierra durante 1260 años. Por eso que la Biblia dice en Daniel 11 que se sentaban y se engañaban unos a otros. Se engañaban unos a otros. Cuando usted mira la historia, hermanos, y usted analiza la historia y usted mira cuando ascendieron los papas de la historia, los grandes papas que ha tenido la historia, como se le conoce el catolicismo. Alejandro VI, que es el que estuvo para el descubrimiento de América. Gregorio IV, Inocencio III, Julio y otros papas más de la historia, hermano. Usted se va a dar cuenta que se mantuvieron haciendo pactos, se mantuvieron haciendo alianzas con los reyes de la tierra para poder sobrevivir. Siendo tanto así, hermanos, que en sus pactos que ellos hicieron, ellos trataron de crear ciertas órdenes. Voy a mencionarle algunas así brevemente, nada más por el tiempo, hermanos. Allá se encontraba el Santo Sepulcro, como se le conocía en Jerusalén al sepulcro donde Jesús había estado. Y allá que se encontraba el Santo Sepulcro, de repente se manda una expedición de Europa para esa parte de Asia donde se encuentra el Santo Sepulcro en Israel, allá en Medio Oriente, para ir a ver cómo estaba. Y esa pequeña delegación que fue trae informes de que el Santo Sepulcro se encuentra en manos de los musulmanes. Después mandan a otra delegación y se dan cuenta que el Santo Sepulcro se encuentra en manos de los turcos, del poder otomano. Y mientras ellos están mandando expediciones, entonces en el año 1095 de la era cristiana se manda la primera expedición o la primera cruzada, como se le conoció, hacia Tierra Santa. Y mandando la primera expedición por Pedro Abelardo allá a Tierra Santa, entonces se va, Pedro Abelardo es el que va, es un sacerdote que va dirigiendo la expedición, hermanos, pero en el camino salen guerreros a querer destruir a los cristianos que van allá a Tierra Santa, a esa peregrinación. Y entonces el Papa que está en turno dice, bueno, necesitamos crear algo para defender nuestra tierra, defender a los que van y defender el Santo Sepulcro. Y entonces surge una orden que se le conoce como la Orden del Templo. A esa Orden del Templo se le llegó a conocer como los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios era una orden que existía para cuidar a los peregrinos y después se convirtió la Orden del Templo, los Caballeros Templarios, en un ejército de guerreros para defender el Santo Sepulcro. Los caballeros templarios fueron los que inventaron la transacción del cheque, hermano, dicho de paso, así para una información general. Ellos inventaron el cheque. Yo te doy algo aquí, vos vas y lo cambias allá, te van a dar un dinero por este papel. Sí. Entonces los caballeros templarios se convirtieron en una de las órdenes más feroces, pero con el paso del tiempo se convirtieron en una de las órdenes más ricas de Europa, en los banqueros más grandes. Mientras la gente estaba despertando, hermanos, y Dios empezaba a despertar la conciencia de la gente e inducirla para el estudio de la Biblia, el catolicismo, la iglesia, el reino del norte, hermanos, que es el mismo cuerno pequeño, entonces levanta una nueva orden que se le conoce como la orden de San Ignacio de Loyola.
San Ignacio de Loyola crea una orden. Esa orden se le conoce como los jesuitas más adelante. Los jesuitas son los encargados de marcar la ley y marcar el juicio cuando tienen que marcarlo, para poder juzgar a los herejes que se han levantado interpretando la Biblia. Y son el grupo de asesinos que se tiene, hermanos. El grupo de asesinos que se tiene para poder hacerle guerra a aquel grupo que quiere reformar a la iglesia. Y entonces el poder papal se mantiene haciendo concordatos, se mantiene entrando en arreglos con los reyes, con los príncipes, siendo tanto así que cuando Martín Lutero surge, hermanos, ahí por 1517, ya por 1517 Martín Lutero surge como reformador de la iglesia, el Papa le manda una orden a al príncipe Federico, elector de Sajonia, y le dice: debes de mandarme a Martín Lutero, yo te prometo que yo lo voy a juzgar aquí bien. Y Federico, hermanos, el príncipe Federico, elector de Sajonia, ya sabía quién era, ¿sí? Y él dijo: a este me lo van a matar en el camino, me lo van a matar en el camino. Y lo escondió. Y le preguntaron a Federico y le dijeron: mira, Martín Lutero está haciendo y interpretando la Biblia como no debe interpretarla. Y entonces el príncipe Federico, elector de Sajonia, dijo lo siguiente: el hombre está haciendo lo que finalmente debe hacer, porque para eso lo prepararon en la universidad, para ser un pensador. ¿Sí? El que no es crítico, hermanos, porque hay una diferencia entre ser crítico y tener una actitud crítica. Hay una diferencia entre tener una actitud crítica y un espíritu de crítica, que son totalmente diferentes. Entonces venía y se mantenía haciendo esos concordatos, esos arreglos. Por eso que la Biblia dice, en Daniel 12, la Biblia dice: y entonces cuando todo esto esté sucediendo, cuando estén en guerras, en concordatos, antes de que Cristo venga, entonces se levantará Miguel. La palabra hebrea pertenece al vocabulario de guerra y es expresado por el soldado que resiste y vence a su enemigo. Se levantará Miguel, dice la Biblia, para libertar a su pueblo, hermanos. Muy pronto el telón de este mundo se va a cerrar, porque Miguel, el príncipe de los ejércitos en el cielo, se levantará para pelear por su pueblo, dice la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, ahora hay una pregunta: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Se pregunta en el versículo. Vamos a ir a Daniel 12, hermanos, ya voy queriendo aterrizar con el sermón. Daniel 12:6 en adelante. Daniel 12:6, ya vamos a tocar la última parte del Daniel que les dije. Daniel 12:6, ¿ya lo tienen, hermanos? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La primera pregunta que le hace es: ¿cuándo va a ser el fin de todo esto que hemos visto entre la batalla del reino del norte y el reino del sur? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y entonces sigue diciendo los dos varones que están ahí hablando, los dos ángeles: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Lamentablemente ya no nos dio chance de ver estos 3 periodos de tiempo, que me hubiera gustado verlos. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. 8. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oiga lo que viene ahorita. Desde el 11 es clave. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuántos días habrán? 1290. Sigue diciendo, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay dos periodos de tiempo que aparecen aquí en la Biblia, hermanos, aparte de las 1200 tardes y mañanas que aparecen allá. Primero, hay 1290 días, dice la Biblia. Debe de entenderse, hermanos, que es día por año. No me voy a poner a discutir eso hoy porque el tiempo no me va a dar. Debe de entenderse que es día por año. La Biblia dice día por año te lo he dado, en Números 4. Día por año te lo he dado. Ezequiel también, hay mucha información acerca de eso. 1290. La segunda es que hay estos 1290 días, dice la Biblia, que van a ocurrir desde que sea quitado el continuo sacrificio y se ponga o se establezca la abominación desoladora, del cual venía hablando Daniel 8, del reino del norte. El reino del norte y el reino del norte y el cuerno pequeño, que son un mismo poder, como dijimos, van a empezar esa actividad, dice. Y esa actividad, dice, la van a empezar allá un tiempo y van a ver 1290 días o años. Pero hay otra cosa, dice, hay un mensaje de amonestación de lo que va a suceder, pero hay un mensaje de esperanza. Bienaventurado, la palabra para bienaventurados es la palabra Macarios, en el griego, hermanos. Macarios, y significa dichoso, feliz. Por eso la Biblia dice, dichoso el que llegue a 1335 días. ¿Sí? Dichoso, bienaventurado, va a ser feliz el que llegue a 1335 días, porque algo grande va a ocurrir. La Biblia, la historia dice que algo grande va a ocurrir cuando lleguen los 1335 días y se cumplan. Algo extraordinario va a pasar. Dichoso el que llegue allí y tenga la oportunidad de vivir ahí en esa época de tiempo. Así que, amados hermanos, desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Primero, hermanos, la traducción más literal del hebreo es esta, mire. Dice, desde el tiempo en que se quitare el continuo a fin de establecer la abominación desoladora. La Reina Valera 60, la Reina Valera 60 parece que dice, desde que se quite el continuo hasta que venga la abominación desoladora, pero no podría ser la mejor traducción. No podría ser la mejor traducción en cuanto a ese texto. Los comentadores, cuando miran y estudian el hebreo a profundidad, donde fue escrita la Biblia, dice, desde el tiempo en que se quitara el continuo, a fin de establecer la abominación desoladora, habrán 1290 días o 1290 años. Es decir, se quita el continuo y a la misma vez que se quita el continuo, se establece la abominación desoladora. ¿Cuál es el continuo que se quitó? Dijimos, hermanos, ¿cuál era la alusión espiritual que tenía del continuo que se quitó? La continuidad, la suma, la intercesión, se quitó la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, hermanos. Desde que se quita el continuo, es decir, la intercesión sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, sustituyéndola por los santos, sustituyéndola con la doctrina, el dogma de la mariología, la mariolatría y cualquier cosa que termine en ella. Desde que va a suceder eso, dice, lo que va a suceder es que en la tierra se establece una intercesión humana y echa por tierra la intercesión
del cielo de Jesús en el santuario celestial. Desde cuando se quita eso, desde ese momento que se quita eso, en ese mismo instante, dice la Biblia, que entonces se pone también, dice, la abominación desoladora. La abominación desoladora, hermanos, es un sistema de adoración falsa. Es un sistema de adoración que quiere sustituir el verdadero centro de adoración que es Dios. Las falsas enseñanzas, la falsa religión. Por eso, hermanos, que los últimos dos periodos cubren aproximadamente la misma extensión de tiempo y están relacionadas con el primer periodo. Todos deben ser entendidos en términos de años, dicen los escritores. Aparecen dos fechas entonces. Aparecen 1290 días y 1300 días. Vamos a ver dónde empiezan y vamos a ver dónde terminan. Ahí usted tiene un cuadro. Le voy a explicar este cuadro así rápidamente. Lo he tratado de hacer la forma más sencillamente posible para que todos lo entendamos, hasta los niños lo entendamos esta noche. En el año 538, Clodoveo, rey de los francos, le da el respaldo completo al papado. Clodoveo, hermanos, rey de Francia, es el único o el más fuerte de los reyes que se levantó de las tribus bárbaras, de las 10 que mencionaba, de los 10 dedos y de los 10 cuernos de la imagen. Y entonces, de repente, en el 508, Clodoveo se convierte al cristianismo y reconoce al papado como cabeza de toda la cristiandad en el mundo. Es más, la Constitución incluso del Salvador, hermanos, dice de que quien tiene supremacía sobre todas las iglesias aquí, ¿quién es? No sé si ustedes han leído la Constitución del Salvador. ¿Quién dice que es? Quien tiene la supremacía, dice, y la personería jurídica legal por encima de todo, dice, es la Iglesia Católica en El Salvador. Sí. Es más, cuando vinieron a colonizar América, hermanos, ustedes miran que la alcaldía, enfrente de la alcaldía está un parque, porque ahí catequizaban a la gente y le enseñaban sus enseñanzas, valga la redundancia, los preparaban. Entonces, Clodoveo viene, le da el reino, el rey de los francos, le da el respaldo total al papado. Y dándole el respaldo total al papado, el papado toma poder, y al tomar poder absoluto, entonces el papado viene y con sus enseñanzas y todo, echa por tierra la continuidad o el continuo que aparece en la Biblia. Y echó por tierra el continuo. Y a la misma vez se instaura la abominación desoladora que había de ocurrir durante todo este tiempo, hermanos, en la profecía, 1290 días o 1260 días o años de persecución sobre la iglesia. Si usted busca los tiempos de persecución que pasó la iglesia, fueron terribles, hermanos. Gente inocente que tuvo que morir en la hoguera. Para muestra de un botón, Galileo Galilei, ¿qué le pasó? Como dijo el doctor, lo mataron porque él surgió una teoría diferente de la tierra. Él dijo, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y lo mataron, considerado un hereje. Entonces, hermanos, cuando usted viene y a 508 le suma 1290 días, eso le va a tirar ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo? 1798. ¿Qué ocurre en el año de 1798? Lo que ocurre en el año de 1798, hermanos, es que el papado llega a su fin. El mismo poder franco que le había dado el poder en el 508, se lo quitó en 1798. ¿Quién había dado el poder aquí? Dijimos en el 508. Clodoveo, rey de los francos. Y en 1798 Napoleón Bonaparte toma prisionero
por medio de su general Berthier al Papa Pío VI, y lo encarcela por los abusos que había cometido. El Papa quería gobernar a Napoleón y Napoleón dijo: no, a mí nadie me gobierna, yo me declaro ateo. Sí, me declaro ateo, es el poder civil del cual hablábamos, poder civil haciendo guerra con el poder del norte. Yo me declaro ateo. Agarraron por medio de Berthier, agarraron prisionero al Papa Pío VI y el poder del papado se vino para abajo. El mismo poder que lo llevó al poder es el mismo que se lo quitó. Y ese periodo, dice la Biblia, que duró ¿cuánto tiempo? 1290, que terminan en 1798. Pero aquí mismo, en el 530, esto es, se va a quitar el continuo y se va a poner la abominación desoladora por 1290 días. Terminan aquí. Pero aquí mismo, en esta misma fecha, la Biblia dice: bienaventurado el que llegue a 1335 días, porque va a ocurrir algo grande. Y estos 1335 días, hermanos, empiezan en el 508 y terminan aquí. Súmele usted a 508, 1335 días, le va a dar ¿cuánto? 1844. Si usted lo suma, le va a dar 1843. Voy a aclararle eso. Le va a dar 1843. Pero como aquí, hermanos, la interpretación que Daniel da de las 1335 días, los años no empiezan de enero a diciembre, sino que de otoño a otoño. Entonces la fecha tendría que terminar del otoño, que es octubre de 1843 a otoño de 1844. Por eso dice: bienaventurado, dice el ángel, y dichoso el que llegue hasta los 1335 días, porque va a ocurrir algo en esa fecha. Va a ocurrir algo en 1844. Va a ocurrir que en 1804 empieza un juicio en el cielo, y ese juicio es a favor de los santos del Altísimo y es en contra del cuerno pequeño, para destruirlo también y para buscarlo. En 1844, hermano, Jesús estaba, mañana yo voy a presentar esos dos compartimientos. Estaba en el primer compartimiento. Cuando asciende al cielo, estuvo en el primer compartimiento del santuario en el templo. Ese primer compartimiento es el lugar santo. Pero en 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a llevar una obra de mediación, de intercesión por los seres humanos. Por eso que la Biblia dice: bienaventurado, dichoso el que llegue a 1335 días que empiezan aquí. ¿Y sabe ustedes quién surge aquí también, hermanos? Miren lo que le voy a explicar ahorita. Ponga atención, ya estoy terminando. Solo deme 3 minutos. Deme 3 minutos. Los tiempos de persecución terminaron aquí. Ya se respira un aire diferente. Las Biblias empiezan a sacarse porque eran prohibidas y habían sido quemadas. Y cuando las Biblias empiezan a ser sacadas y ya se empieza a hablar de libertad de culto, durante todo este tiempo el Señor mantuvo escondida su iglesia. La iglesia visible la convirtió en una iglesia invisible. Pero después de 1798, el Señor tiene a bien levantar aquella iglesia escondida, aquella iglesia que la mantuvo escondida. ¿Por qué la mantuvo escondida el Señor, esa iglesia, por este periodo de tiempo, por 1290 días? Porque eran tiempos de persecución. Si el Señor hubiera mantenido su iglesia visible, el diablo la hubiera destruido por completo. Pero hay un remanente siempre. Después que pasa 1798, el Señor dice: voy a levantar a mi iglesia que estaba escondida, la voy a convertir en una iglesia visible ahora, a una iglesia organizada. Y por 1844, hermanos, surge un remanente predicando y poniéndole énfasis a la segunda venida de Cristo, poniéndole énfasis a la observancia del día de reposo, del séptimo día, día de reposo sábado, que había sido olvidado. El Señor levanta su iglesia y en 1863, después de haber orado fervientemente, después de haber ayunado y después de una vigilia, el hermano
Davis propone, el Señor me ha mostrado, de que el nombre que mejor identifica a este remanente es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces le preguntaron, ¿por qué Adventistas del Séptimo Día? Dice, Adventistas porque esperamos la segunda venida de Cristo como una segunda venida eminente. Estamos cansados de vivir en este mundo malo. Del séptimo día porque guardamos el sábado como día de reposo, que ha sido olvidado por la cristiandad y es una verdad que necesita ser restaurada. A la misma vez que Dios está levantando a los grandes aquí, hermanos, a los grandes personajes de la historia adventista, el diablo está levantando a los suyos también. El diablo está levantando a Charles Darwin en esa misma, un poquito antes, y saca su primer libro, El origen de las especies, que habla de la evolución, de que no pudo haber sido creado, mientras que la iglesia predica en el cuarto mandamiento que todas las cosas fueron creadas por Dios. El enemigo está levantando ya a las hermanitas Ana y no sé cómo se llama la otra, del espiritismo moderno, y el espiritismo moderno empieza a levantarse con todas sus fuerzas también. Allá está levantando a un hombre también, un falso profeta. Ese falso profeta dice que ha recibido una visión donde el ángel Moroni con otro ángel le han hablado y le han mostrado dos planchas, y que en esas dos planchas hay escrito algo que necesita ser descifrado y que debe ponerse por escrito en un libro que después le llamaron el libro del Mormón. A la misma vez, en 1872 levanta otro movimiento. Mientras Dios está levantando a su iglesia y está levantando a sus grandes para conquistar al mundo y que el evangelio sea predicado, el diablo lamentablemente está levantando a los suyos también, hermanos, porque quiere confundir este movimiento profético con cualquier iglesia. Hermanos amados, el día que nosotros olvidemos la misión de esta iglesia, seremos una iglesia más en este mundo. Nosotros fuimos levantados para cumplir una misión. Fuimos levantados para predicar que Cristo viene pronto. Este movimiento es un movimiento profético que no ha de terminar su misión hasta que Cristo venga en gloria por segunda vez. Mientras tanto, debemos prepararnos, hermanos. Debemos prepararnos. En el año 508 se comprometió la naciente Francia a la protección de la institución papal. Francia era reconocida como la hija favorita del papado. Es más, en Francia, en un lugar llamado Avignon, se encontraba la sede papal. Ahí se encontraba la sede papal, hasta que después un papa vino y la trasladó hasta Roma, pero la sede originalmente quedaba en Francia, porque Francia era la hija favorita del papado. Ahora, mis amados hermanos, la historia nos dice cuál será el desenlace del drama. La destrucción final del rey del norte y de sus huestes de impíos y la salvación eterna de los entendidos, refugiados con seguridad en el monte glorioso y santo, reunidos ahí desde todos los ángulos de la tierra por la proclamación de la invitación final de Dios. Al fin, la humanidad está reunida y los santos de todos los tiempos se encuentran cara a cara para nunca más separarse. El fin ha llegado a el gran conflicto ha llegado a su final. El capítulo de este mundo ha terminado. Estas han sido las primeras páginas, pero los mejores capítulos de la historia están por venir en un mundo mejor, hermanos. Están por venir en un mundo mejor. Hermanos amados, no debemos olvidar que tiempos difíciles aguardan al pueblo de Dios también, porque este poder del cual la Biblia habla va a volver a resurgir al final de la historia. No podemos negarlo. Seremos probados por el rey del norte. El sistema papal se está levantando, está recuperando su poder, y a la cabeza de la mayor confederación globalizada jamás vista, tratará de imponernos una adoración solamente a un Dios falso, sino también a un día que Dios nos santificó. Nos privarán de toda protección divina hasta el punto de que muchos hijos de Dios tendrán nuevamente, como en siglos pasados, el privilegio de sellar su fe con su sangre, hermanos.
Hermanos amados, mire, la mayor preocupación de nosotros no debería estar en cuánto tiempo va a ser el tiempo de persecución. Yo les digo a los miembros de mi iglesia siempre donde estoy pastoreando, no se angustie antes de tiempo. Lo que la iglesia debe hacer, hermanos, es prepararse en estos tiempos en los cuales vivimos. Si todavía tú no has entregado tu vida a Cristo, nos has visitado, has venido a la iglesia, has estado estudiando la palabra de Dios y no has dado ese paso, el Señor te está llamando para dar ese paso de fe. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Mañana quizás, como yo les dije una noche de estas, mañana quizás Jesús deje de ser el intercesor y se convierta en el juez de este mundo para marcar sentencia, y será demasiado tarde. Los vientos de calamidades están soplando sobre este mundo. El Espíritu de Dios se va retirando de la tierra lentamente y Jesús muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. ¿Cuántos queremos estar listos para ese día? Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, aquí está nuestra vida. Aquí estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor. Vientos difíciles esperan al pueblo de Dios que tendrá que pasar por la última crisis de este mundo. Pero no estaremos solos, porque tu palabra promete que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estará tu Espíritu con tu iglesia. Señor del cielo, aquí está tu iglesia amada. Ayúdanos a prepararnos, a buscarte, a entregar nuestra vida a ti cada día. Que tus santos ángeles nos bendigan, que tus santos ángeles nos preparen para la crisis final que hemos de enfrentar. Pero gracias porque tú has prometido que finalmente el cuerno pequeño, que finalmente el rey del norte, estos poderes espirituales serán destruidos no por mano humana, sino por la intervención divina de Dios. Mientras tanto, ayúdanos a predicar tu palabra para que otros que estén en las tinieblas puedan venir a tu luz admirable. Gracias por tu palabra y porque tú nos hablas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Dios me les bendiga a todos.